Muchísimas gracias, mi amor, por su participación. Herminia, ¿cómo está Herminia? Buenas noches. Tu micrófono, Herminia. Buenas noches. Con lo que respecto a lo que usted indica de lo que es el aprendizaje virtual, es algo excelente que existe. El aprendizaje virtual nos ayuda a tener todos los conocimientos a nuestro alcance. Nos ha ayudado inclusive, ¿sí? En lo que es realidad virtual, ya no solamente eso, ahora trabajamos también con lo que es realidad aumentada. Entonces tenemos muchas ventajas, pero lamentablemente para manejar todas estas herramientas tenemos que tener una responsabilidad y una madurez, empezando desde los padres de familia, y es lo que no se da. En esta pandemia se ha visto reflejada la gran diferencia de ver a niños que no tienen el internet, que no tienen las posibilidades de acceder a estas nuevas tecnologías, y vemos la gran brecha que se ha dado con niños que tienen la posibilidad de acceder a las tecnologías, tanto es así que para ellos las clases no han parado y han seguido. Como le digo, es tan lamentable y da mucha pena ver, porque esto nos hace ver cómo estamos como país también tan mal. Si nosotros analizamos cómo están los países más desarrollados, es porque tenemos esta responsabilidad en valores para utilizar el conocimiento que está a nuestro alcance en el Internet. Mientras no cambiemos esta mentalidad, seguiremos como un país subdesarrollado, y da mucha pena ver que nosotros mismos no logramos como papás. En esta pandemia estoy muy de acuerdo con los compañeros que dijeron, qué pena, se pusieron tras de la pantalla y muchas veces ni siquiera prendemos las cámaras, no sabemos si estamos ahí o solo está prendido el Zoom para decir que estamos presentes. Entonces, todas esas cosas tenemos que también empezar el cambio desde nosotros, para ver si así logramos también el cambio en nuestros niños y ver si utilizamos estas nuevas tecnologías, ver si utilizamos este momento que está en auge todo lo que es la gamificación, ver si también todo lo que es la realidad, no solo, ya la virtual está quedando, la realidad aumentada, si eso se introduce en las aulas, y eso va ayudando a lo que es la adquisición de nuevos conocimientos. Eso sería. Gracias. Gracias, Herminia, gracias por su participación. Qué importante es ver cómo nos afecta en cierto modo el proceso. Y sobre todo tomar conciencia desde uno mismo. Ahora que tenemos estas clases en virtualidad, usar en línea, realmente debemos de aprender a utilizar esta herramienta correspondiente, ¿no? Hay que ver qué problemática nos trae, qué dificultades nos trae, pero asimismo tenemos pues en forma negativa y hay en forma positiva. Démosle paso a Aida. ¿Cómo estás, Aida? Máster, buenas noches, compañeros, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Igual quiero yo hacer un aporte acá, de acuerdo a la experiencia que hemos vivido en los últimos años. Pues respecto a esto de la pandemia, realmente para nosotros también fue un reto que se puso como docentes, ¿no? La modalidad virtual, como dice Máster, pues muchos de nosotros quizá no sabíamos manejar lo que es un computador 100%, más solo la parte básica. Sin embargo, pues nos ha tocado ir aprendiendo de a poco y ir insertando esta modalidad para nuestros niños. Pero realmente, como decía la compañera Gisela, ha sido muy doloroso ver las realidades de nuestros estudiantes, realidades que han sido duras,
muy difíciles, que quizá como docentes hemos tratado de entenderlo a los estudiantes, pero también ha habido el otro lado, aquel lado negativo, que habían estudiantes con todas las posibilidades, que han tenido sus equipos tecnológicos y que sin embargo no lo han podido o no lo han utilizado positivamente. Como decía la otra compañera, pues lo han hecho de forma negativa. Sí, yo también tuve un caso en mi grado, realmente, donde que una madre de familia fue lo que se dice que utilizada por aquellas personas de mala fe que están tras de una pantalla, utilizaron a la niña y le desfalcaron todos sus ahorros que tuvieron. Entonces, esas cosas que realmente ha ocurrido, no solo en una institución, en varias instituciones, pues ha golpeado mucho a padres de familia, a estudiantes. Y en realidad, algo que también estamos viendo, no sé, yo al menos lo estoy viviendo en este año, ese que mi importismo ahora de los estudiantes, como ya va pasando el tiempo, como que ya ellos van madurando, pero también no van aprendiendo como debería ser la utilización de esta tecnología de forma positiva, más bien de forma negativa. Pues entran al Zoom o entran al Teams, pero nunca prenden la cámara, no participan. ¿Qué quiere decir? Lamentablemente los estudiantes no están en la sala de clase. Simplemente lo hacen, lo abren para que la docente diga que sí lo están, como para que le tomen una asistencia nada más. Pero el momento de la participación no lo hay. El momento de que tienen que entregar las actividades, no saben ni siquiera qué actividades han tenido que hacerlo. Y me da mucha pena también decir que aquí es la responsabilidad de los padres, porque hay muchos papitos que de igual forma como lo hacían en presencial, de enviar a sus hijos y el profesor o la profesora se encarga de la educación de los niños y que inclusive nos han tratado muchas veces como los niñeros de sus hijos, enviando para que nosotros quizá los cuidemos el mediodía, que pasen con nosotros, pues ahora en la virtualidad lo están haciendo lo mismo. Haberles dado un teléfono o una computadora y sabrán si entran a clases, no entran a clases, si lo hacen o no lo hacen. Es una realidad muy dura, quizá depende mucho también de la cultura, del contexto de las instituciones, pero yo creo que es en un alto porcentaje esta realidad que estamos viviendo. Eso es mi aporte máster. Muchas gracias. Gracias, Aida. Es importante ver las realidades, cómo nos cuesta darnos cuenta. Y es verdad, los padres de familia tienen mucho que ver en este proceso, porque son ahora quienes están al lado de sus hijos, son ahora los que tienen que ellos darse cuenta cómo va ese proceso. Y eso es uno de los involucramientos que debemos de tener ahora en este proceso. Son ellos los que están al frente de sus hijos y que tienen que ver qué están haciendo sus hijos, ¿verdad? ¿Qué están haciendo sus hijos? Gracias a ella. Lorena, ¿cómo estás, Lorena? Buenas noches, máster. Buenas noches, compañeros. Les saludo desde acá del Cantón Pasaje, provincia del Oro. Máster, en este caso, pues, el Internet es una herramienta muy buena para los estudiantes, para nosotros los docentes, pero hay que saberle dar un buen uso. Y es precisamente lo que quizá no se está haciendo hoy en día. Tenemos niños, máster, niños que prácticamente se están volviendo adictos de los juegos. Tenemos niños y adolescentes influenciados en las redes por terceras personas donde les inculcan pues que se vayan de casa, que se eliminen, que eliminen a otras personas. Entonces, eso es terrible porque realmente aquí no está siendo una herramienta de ayuda, sino más bien de destrucción en los chicos. Como decían los compañeros que me antecedieron en la palabra, esto también se debe a la falta de control de los padres, porque si yo entrego a mi niño, a mi joven, un aparato electrónico, en este caso un teléfono, una computadora, tengo que estar pendiente. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué investiga? ¿Qué conoce?
Hace pocos días aquí, un familiar muy cercano, la niña se fue de casa. No sabían, pensaba que la habían secuestrado, no se sabía qué había ocurrido con la niña, incluso se pensaba en lo peor. Luego, gracias a Dios, la niña se la logró pues ubicar y no se sabía por qué la niña decidió irse de casa y todo lo demás. Pero luego, investigando, se dio que habían tenido de la institución donde ella estudia un grupo de compañeras que todas estas compañeritas se hacían pasar por varones y donde entre ellas pues se influenciaban aparte con personas que estaban dentro de su grupo, personas de otros países que ni siquiera se sabe de otros países, que les incentivaban a abandonar sus hogares. Entonces imagínense, máster, todo lo que está sucediendo, ya le digo, es terrible. Esto pues realmente en lo que es, como le decía anteriormente, en lo que es educación en estos últimos tiempos, ahora por pandemia, creo que ha sido una herramienta fundamental. Definitivamente no, si no hubiésemos tenido el internet, nosotros hubiésemos tenido que parar nuestra labor docente, pero gracias a Dios pues existe nuestra herramienta, pero ya le digo, hay que saberle dar buen uso. Y nosotros como educadores a lo mejor podemos en nuestras clases hablarles a los chicos, hablarles a los niños de cómo para qué debe usar el internet. ¿No es cierto? Pero en cambio, si no hay la ayuda en casa, es muy difícil. Eso, por favor. Muchas gracias. Máster, su micrófono está desactivado. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Muy bien tu aporte. Realmente ver cómo el proceso de las redes realmente es preocupante. Y mucho más ahora hay esa problemática de separación de los niños, los niños que se van de la casa. Hay que tomar un asunto, las autoridades. ¿Por qué ahora se está dando todo eso? Y realmente a veces es mucho más ahora tanto de las jóvenes, que se comienzan a irse. Y mira esta investigación. Y hay que empezar a trabajar qué está pasando. Ahí es una parte negativa de nuestras redes. ¿Cómo estás, Piedad? Buenas noches. Yo, como ya explicaron, creo que algunos casos, la mayoría de mis compañeros, yo voy a decir en una forma global algo bueno y algo malo sobre trabajar virtual. Entonces, yo lo que veo es en trabajar en forma virtual, es que no tuvieron reglas de parte de sus padres para que nuestros estudiantes puedan utilizar el internet. Reglas. Y en cuanto a nosotros, una buena realidad que fue, es que nuestros padres pudieron palpar la forma difícil de enseñar a los niños, porque como ustedes saben, no sé si tengamos todos experiencia, que ser docentes sabían decir, no, es que es muy fácil para ellos. Entonces eso ellos pudieron palpar cómo es difícil enseñar a sus hijos eso, e incluso ellos a sus hijos no pudieron enseñar y se dieron cuenta que con un niño no podían. Imagínense con muchos niños que nosotros tenemos 40 niños en el aula. Entonces yo pude palpar también el momento de dar clases virtuales, cómo sus padres les pegaban a veces en delante en cámaras de nosotros, que ellos no les tenían paciencia. Entonces eso para mí fue bueno también que ellos se dieron cuenta y reconocieron nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias, Piedad, por tu participación. Realmente así es la parte negativa y la parte positiva. Esa conciencia de los padres, saber cómo atender a sus niños durante estos años de pandemia, y eso también de tomar la conciencia de saber que creen que los docentes tienen que hacerlo todo, que tienen que lograr muchas cosas para que aprendan pues realmente el verdadero significado y la conciencia de qué es un verdadero docente y cuánta responsabilidad tenemos en el aula, y no solo de uno, estamos hablando de un grupo numeroso.
sobre más instituciones fiscales, cómo están esas cantidad de aulas. Piedad, ¿cuántas aulas, cuántos niños tienes en tu aula, Piedad? ¿Cuántos niños tienen la cantidad de aulas, Eden? Tengo 30 niños. Imagínense, Es 30 el segundo de niños. básica. Ujú. Conozco que son hasta 45 niños que atienden. Qué difícil tener en ese el y saber que sector, tenemos. en el sector urbano incluso es un poquito más complicado. Ellos, Así es. cuando vienen, por ejemplo, ellos nos exigen, como dijo la licenciada, la otra compañera, a veces nos exigen, piensan que somos las niñeras, piensan de que nosotros no tenemos a veces ni alzarles la voz, pero eso digo yo palpé lo que ellos incluso a veces en cámaras les pegaban a sus niños y ahí yo tenía que decirles que eso no se hace. Entonces eso le digo en el sector rural que yo trabajo es muy complicado porque ahí los padres a veces sí nos presionan, ellos nos presionan a nosotros mucho nos presionan. Entonces ahí se dieron cuenta que llegar y llegar al niño para enseñar es muy complicado. Y ahí reconocieron el trabajo de la docente, porque antes, ¿qué es lo que decían? Ay, si solo el mediodía trabajan y no, ellas no hacen nada. Entonces ahí se dieron cuenta, incluso tuve una experiencia con mamá, dijo, señorita, ¿cuándo entro presencial? Porque yo ya estoy cansada de tenerle a mi casa. Así es. Muy bien, gracias por tu aporte. Démosle paso a Hugo. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas noches a todos, a todas. Pues bien, en sí yo considero tres puntos muy importantes. De una u otra manera, pues en lo que es la tecnología, sí, tiene su parte positiva y su parte negativa. Como también antes tocaba el punto del interés, de la motivación. Entonces aquí vienen los tres puntos. De una u otra manera, para poder enlazar todo esto, esta situación de tecnología, situación de representantes, incluso lo que es la situación que ya estamos superando los docentes, pues actualizándonos un poquito más, ¿verdad? Pues bien, el primer punto comienzo con respecto a nosotros los docentes. A veces en las instituciones nosotros los docentes también ponemos resistencia entre nosotros los docentes, porque a veces hay equipos o hay grupos y no grupos para lo positivo, sino para lo negativo. Y a veces cuando nos tocan las charlas, pues son con respecto a esta situación de mejorar, porque si nos ponemos a analizar muy allá, tenemos lo que es código de convivencia, uno de los documentos que se trabaja, y más que todo, pues hay que trabajarlo porque a través de la convivencia podemos lograr muchas cosas positivas, los docentes. En la cuestión de los padres de familia, segundo pilar, considero yo, el padre de familia tiene que ser consciente que como adulto tiene que primero reflexionar que la misma situación que tiene actualmente tiene que quedar en él y no en el estudiante. Como muchos compañeros decían, pues bueno, si los padres colaboraran un poco más en revisar las tareas o en coordinar o en qué sé yo, responder cuando se les manda alguna notificación, sería muy bueno. Pero los padres no apuntan a eso y por eso que aquí se suma el tercer pilar, que son los estudiantes. Resulta que si los estudiantes no tienen, no podremos llamar esa resistencia, no, ese apoyo. Si los estudiantes no tienen ese apoyo específicamente en casa, porque a veces, pues con los casos de las familias disfuncionales, no puede decir la mamá, no puede decir el papá, porque incluso abuelitos o incluso vecinos, hoy en día con respecto a la situación que incluso antes tocaban el tema de los portafolios. A mí me ha tocado pues ir a las casas y resulta que no me encuentro con ningún familiar, sino con el vecino o con la vecina pues que está a cargo del niño. Y eso entre comillas de buen corazón que trata de ayudar a los niños, porque resulta que cuando se ve en el niño o en la niña el interés por aprender y también se ve en el niño o en la niña cuando está en riesgo. ¿En riesgo de qué? De caer en las situaciones que comentaban los compañeros. Por eso que cuando hablaba del primer pilar, disculpe que lo trabaje así, pero resulta que cuando nosotros los docentes nos damos nuestras vivencias con respecto al ámbito educativo, primero debemos enfocarnos en un proceso en que cuando estamos a través de la pantalla, así sea ese poquito tiempo que podamos ver a los estudiantes,
a las niñas, a los niños, de una u otra manera ver la realidad del entorno de ese estudiante. ¿Por qué? Porque podemos ver, no sé si me equivoque, pero de una otra manera uno tiene esa perspectiva de que ese niño está siendo manipulado por otro niño, o esa niña está siendo manipulada por otra niña. Incluso escuchamos alrededor nuestros vecinos de una u otra manera, no hagas eso porque vas a quedar, dicen ellos, pues como puerca o como puerco. Y entonces resulta que ahí viene el punto. Los niños, cuando están con un vaivén de autoestima o vaivén de conciencia propia, resulta que ellos quieren estar dentro del grupo que es visto, aunque sea de una manera negativa. Y resulta que ahí viene el punto. Entonces, por eso les digo, cuando tenemos ese tino de ver estos estudiantes, los podemos rescatar. Y aquellos que ya están, como quien dice, los líderes negativos, que de una otra manera, si vamos un poquito a nuestras aulas virtuales o a nuestras videollamadas, de una otra manera démonos cuenta que cuando tal estudiante participa, los demás participan. Es un punto de observación. Entonces ahí hay que ir identificando, porque cuando identificamos al tercer pilar, específicamente aquellos estudiantes que lideran, porque resulta que ese es el punto, lideran, lo digo por experiencia propia, cuando estaba en la parte presencial, habían estudiantes que participaban cuando X estudiantes no estaban en el aula, y cuando estaban en el aula estos estudiantes, resulta que los demás no participaban. Entonces, por eso digo, de una u otra manera, mucho más allá del conocimiento, la experiencia, también tiene que estar la situación del team, o sea, más allá ver al otro extremo, porque resulta que de una u otra manera, vámonos a la parte actual, a la parte del internet. Un ejemplo práctico, bueno, que estoy utilizando, me voy a tardar un poquito. Resulta que tenía un caso de un estudiante que no se conectaba, pero resulta que ella sí quería, pero quien dominaba el celular era la hermana, quien dominaba el celular era el papá. Y resulta que cuando fui a la casa, pues de otra manera, no quería participar. Incluso tenía que estar a 5 metros de distancia, pues cuento la anécdota, como para poder, de que ella tuviera esa confianza, porque para poder lograr que el estudiante trabaje, podríamos decir, es la confianza, pero una confianza en la cual él vea como un superhéroe a la persona que desea ayudar. Porque si uno va solamente, como decimos, intención por llenar el teletrabajo o la intención de, pues bueno, cumplir con el labor, personalmente como docente lo trabajo bien. Pero aquí viene entre comillas, antes decía del caso de los mismos docentes. Para mí un punto negativo, el DC. ¿Por qué el DC? Anteriormente, bueno, recuerdo un caso de que comentaban los mismos compañeros que resulta que hay casos que realmente pues no están carnetizados y resulta que tienen una prioridad para poder aprender un poquito más. Pero a veces cuando uno inyecta un poquito más para poder aprender más, resulta que los padres se quejan. Hay padres que también se escudan. Y resulta que le comentan al DESI, ¿qué hace el DESI? El DESI, en vez de intermediar, en cierto caso, lo digo por lo personal, no, lo apartan a la realidad y no explican. Ese es el motivo, pero resulta que cuando tenemos nuestras reuniones, no sé, lo hablo por experiencia propia y me hago responsable de lo que estoy diciendo, resulta que cuando hay las reuniones con nuestras autoridades, ahí sí quieren pulir, ahí sí quieren brillar, pero de una forma negativa. Por eso un consejo en lo personal, está bien respetar ese órgano, sí, ese órgano regular, pero también hay que ver así mismo como tenemos ese tino en ver a los estudiantes, también tener ese tino para aquellos profesionales que realmente llevan la camiseta pero de corazón, porque resulta que hay profesionales que esta experiencia como docente se logra a través de la vivencia, a través donde uno dice donde las papas queman, porque no puedo decir que tal resolución me va a resultar con tal niño si no he tenido la experiencia de poder, como el caso que le comentaba. Y bueno, con esto ya termino mi participación. De una otra manera, utilicemos estrategia con respecto a la edad del estudiante, con respecto a la realidad del estudiante.
Algo que estoy aplicando, pues como decía, bueno, se prende la cámara. Es verdad, a veces hay experiencias positivas y negativas. Así como se cuentan las experiencias negativas, también cuento la parte positiva. Resulta que, bueno, como en toda institución hay inconvenientes con el problema de lectura. De una u otra manera, a veces está el celular, pero no se lo utiliza. Sí, entonces hay que crear, como bueno, lo he trabajado a través de formularios Google, donde este drive, pues uno pone las preguntas, adjunta el video y resulta que de esa manera tiene las respuestas opcional. Pero aquí viene para poder complementar. Cuando hablamos del complemento, bueno, alguien le pudo haber dicho, le pudo haber hecho la tarea, pero resulta que en un momento así como lo estamos socializando, siempre tiene que haber la pregunta mágica. ¿Y qué me puedes contar con respecto a lo que trabajaste? O lo más sencillo, ¿cómo se titulaba la fábula, el cuento, la leyenda que trabajamos? Y para aquellos que no tienen, porque resulta que podemos involucrarnos muchísimo en la tecnología, pero si no le damos enfocándolo mismamente o empujando, podemos decirlo así, a ese tipo de trabajos, también se nos va a ver el estudiante y resulta que ahí vienen. Y más aún por eso digo, hay que identificar a aquellos estudiantes que están en riesgo de caer en manos de los compañeritos, porque mismamente son los compañeros o las compañeras que con una malicia o con una mala interpretación tratan de abarcar a los demás. Ese ha sido mi aporte. Muchas gracias, Hugo, por tu intervención. Démosle paso a Carlos para poder continuar. Carlos. Máster, ¿cómo están? Muy buenas noches. Creo que hemos escuchado la gran mayoría de todos y todos. Carlos, tienes muy bajito el micrófono, Carlos. Déjeme ver. Muy buenas noches, Máster. ¿Me escucha ahí, por favor? No, está muy bajito. No se le escucha, ¿verdad? No, no se escucha. No. Aló, Máster. Ahí tal vez. Algo pasó. Sí, un poco mejor, sí. Ya, listo, Máster. Muy amable. Bueno, todos los compañeros han hablado al respecto y creo que pienso, y es verdad, todos tienen la razón. No se le escucha, compañero. Está muy bajito, algo sucede con su audio. Algo sucede con su audio. Bueno, le vamos luego a dar paso a Carlos para poder compartir su experiencia. Es importante haberles escuchado todas las problemáticas que encontramos en la parte de las redes, en lo que es en la parte de la virtualidad. Qué importante es saber el uso correcto de esta herramienta que nos ha llevado a tener una conexión con los estudiantes en este proceso, sobre todo de pandemia, que nadie se esperaba y cómo se ha venido dando. Uso seguro del Internet. Aquí menciono 10 procesos de los usos seguros que debe de proceder el Internet, pero es realidad de tomar la conciencia de cómo hacerlo. Miren que diríamos que la problemática porque son los niños, que son los problemas, pero si nosotros los adultos tenemos esta problemática, los adultos tenemos. Si les cuento una historia en el proceso del nivel universitario. El nivel universitario, los estudiantes, sus clases, le dan de la misma manera la virtualidad, un importismo. Hemos tenido que cortar a veces las clases porque ponen figuras, ponen representaciones muy feas dentro de esos que nos interrumpen las clases. Y muchas cosas más que hemos vivido nosotros los maestros al momento de presentar las clases. ¿Por qué? Porque no tomamos conciencia de lo que estamos haciendo.
darle el verdadero valor de lo que realmente se debe de hacer con la tecnología. Mire, veamos unos cuantos usos correctos del Internet. Conocer, saber las oportunidades y riesgos que existen en Internet. Pensar cómo debo de utilizar el Internet. Realmente, pensar antes de hacer clic a lo que voy a presentar, a lo que voy a hacer. Todos estos usos de la tecnología realmente es tomar conciencia, porque aquellos que no lo tomamos, aquellos que damos por dar, primero hay que hacerlo nosotros para luego lograr que nuestros estudiantes realicen. Es verdad, qué pena es que estamos en clase y uno se los llama, tienen las cámaras, tienen la fotografía, por lo menos ahora pues ustedes a nivel de maestrante han solicitado que esté su figura, que esté su nombre, porque a veces por conectividad, ¿verdad? No pueden mostrar todo siempre la cámara. Pero eso no equivale, hay personas que dejan figuras, que dejan palabras, ni siquiera sus nombres. Mi corazón, TTT, cosas representativas que ni siquiera toman conciencia de quién es para poder representarse, para poder realmente tener una validez. Ver lo que hacemos, saber lo que hacemos, es lo que debemos de recalcar día a día en nuestro proceso. Somos nosotros que tenemos que dar un punto bueno al proceso. Enseñemos lo que debemos enseñar. Pensemos al momento de dar clic qué vamos a presentar, qué vamos a hacer, y de esa manera vamos a ir logrando paulatinamente este proceso de aprendizaje. El aprendizaje activo e innovación educativa. Aquí sí vemos la parte positiva de este proceso. ¿Cuánto equivale o mencionamos la parte de la innovación educativa? ¿Qué nos dice dentro de esta innovación? ¿Qué es una innovación? ¿Qué es para nosotros una innovación? Con una palabra, ¿qué me dice? A ver, voy ahorita a mencionar, a ver, voy a ver, ¿qué es para ustedes innovación? Buenas noches. Cambio. Cambio, ya, muy bien. ¿Alguien más? Con una palabra, ¿qué es para ustedes innovación? Transformación. Transformación. Algo nuevo. Renovar. Renovar. Evolución. Implementar. Muy bien. Gracias. Creativo. Gracias. Mejorar algo que ya está hecho. Mejorar algo que ya está hecho. Lo importante esta palabra innovación. Cambios para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este debe ser sostenido. Esta innovación nos permite lograr grandes cambios en el proceso educativo. Esta innovación nos permite lograr pasos agigantados, pero realmente es una parte que nos involucra a todos tener esta innovación, este cambio. Esto hace tener un proceso de innovación que puede ser disruptivo, que afecte a todo el proceso de una revolución. Cambio ante nuevos paradigmas. Miren, cuando se propone un cambio, realmente puede ser que para uno sea una destrucción. Siempre cuando decimos algo nuevo, una innovación, algo que se propone la institución educativa, nos preocupa. Esa clase nueva porque nos dice, no voy a poder hacer, pero es que es tan difícil, pero mire esto, no puedo hacer. Pero realmente todo se logra
Una innovación es una participación de todo y compromiso de todo. Eso logra una innovación. Innovación puede ser incremental, partiendo ya de lo existente. Es verdad. Una innovación no siempre es sorpresa. Una innovación siempre tiene una trascendencia. Una innovación es que siempre ves algo que ha tenido debilidades y que te permite tener una fortaleza, un mayor aprendizaje significativo. Y esto logra tener una mejora continua en el proceso de aprendizaje y logrando tener unos cambios progresivos en el aprendizaje. Muy bien, chicos, llegó un momento de tener un pequeño, ¿qué puede ser? Un pequeño break, descanso, levantarse un momento para continuar nuestra clase. 8 en punto, por favor, dejen la cámara prendida y nos vemos a las 8 en punto. Gracias. Gracias, máster. Gracias, máster. Gracias, máster. Muy amable. Gracias, máster. Muy bien, máster, gracias, muy agradecido. Muchas gracias.